No necesitamos planear o diseñar un mundo del futuro. Si cuidamos el mundo del presente, el futuro habrá recibido toda la justicia de nosotros. Wendell Berry. Buenos días, mi nombre es Sandra Charro y junto a mis compañeros María Rosuero, Pablo Fernández y Pablo Catalina, desde el equipo Montpellier, respondemos con un rotundo sí a la pregunta planteada del día de hoy. ¿Debería implantarse una única prueba de acceso para la universidad para toda España? Para el mejor desarrollo de este debate voy a empezar explicando dos cosas. Primero, ¿qué es esta prueba de acceso? Bien, estas pruebas, también conocidas como la EBAU, son los exámenes que son necesarios superar tras haber obtenido el título de bachillerato para solicitar una plaza en la universidad, en las cuales eres o no aceptado dependiendo de cómo de alta es tu nota en comparación con la gente que se presenta a la misma carrera que tú. Estas pruebas se dividen principalmente en 4 materias obligatorias, que son lengua castellana, inglés, historia y matemáticas, habiendo también zonas en las que llegan a 5, ya que añaden un examen de otra lengua, como en Cataluña, por ejemplo, la lengua catalana. Además, por otro lado, de las optativas, que ya dependen de las ramas de estudios que tengas o la carrera a la que quieras aplicar. ¿Qué situación tenemos ahora mismo en España? Bien, actualmente la educación es una competencia descentralizada, por lo que su gestión depende de, en parte, cada comunidad autónoma. Debido a esto, el sistema educativo de cada comunidad es distinto y se producen desigualdades educativas en las que ciertas comunidades autónomas tienen un modelo educativo más completo que otras. Esto lo demuestran los informes PISA, que evalúan el rendimiento de los escolares y los sistemas educativos en las comunidades españolas. Por ejemplo, este informe, en el que podemos ver que los alumnos de, por ejemplo, Castilla y León están mejor preparados que los alumnos que estudian en Canarias. Ahora bien, analizado el contexto, explicaré por qué defendemos nuestra postura ante la pregunta del debate. Para ello traemos un argumento de equidad en el que hablamos de cómo una EBAU distinta para cada comunidad autónoma conlleva un agravio comparativo para los alumnos que se tenían que presentar a una EBAU con mayor dificultad, cosa que no ocurre con la implementación de una EBAU igual para toda España. Y además no se consigue revertir la desigualdad educacional, que es el objetivo principal que busca la EBAU actual. Por lo que, definitivamente, desde este equipo, el Montpellier, defendemos que sí debería implantarse una única prueba de acceso para toda universidad, para el acceso a la universidad, dejando de lado así, con la justicia, la posibilidad de dejar que nuestro futuro caiga en manos de una injusticia. Muchas gracias. Veamos estas dos situaciones. Manuel, Juan y Luis han acudido a un partido en el que una valla no deja ver a los que tienen menor estatura. Les planteamos, ¿deberíamos darles a todos el mismo banco? Buenas tardes, equipo contrario, jueces, público. Soy José Antonio García y junto a mi equipo Maristas Málaga, formado por Marta de la Rosa, Ana Merat y Roberto Soriano, venimos a responder a la pregunta planteada en este debate. ¿Debería implantarse una única prueba de acceso a la universidad para toda España? Nosotros respondemos con un rotundo no. No, porque no es factible en la teoría ni asequible en la práctica. Y para ello nos vamos a basar en 2 sólidos bloques argumentales. Un primero de equidad y un segundo de ineficiencia.
¿Qué queremos remarcar con nuestra argumentación? Que no pretendemos que todos los estudiantes deban alcanzar la misma nota, sino crear las correctas condiciones para mejorar de manera efectiva las competencias de estos. Así, nos aseguramos de que los resultados educativos sean frutos de las capacidades del alumno y para ello necesitamos un sistema que nos ofrezca igualdad de oportunidades. Ahora voy a pasar a desarrollar nuestros dos bloques argumentales. Equidad. En nuestro primer bloque argumental vamos a demostrar cómo en España existe una desigualdad a nivel socioeconómico, a nivel de educación y diferencias en cuanto a la gestión e inversión en la educación. ¿A qué nos lleva esto? A que la prueba de acceso a la universidad se tenga que adaptar a estas diferencias y desigualdades para lograr el mayor rendimiento de nuestros alumnos. Con recursos diferentes debemos de llevar sistemas diferentes. La prueba no ha de ser igual para todas las comunidades, sino equiparable, es decir, adaptada a cada una de ellas. Partimos de condiciones diferentes y así los niveles socioeconómicos de las regiones de España son diferentes. Y esto lleva a situaciones que afectan a la capacidad de los estudiantes y por ello debemos de dar a cada uno lo que necesita. Por tanto, dependiendo de las habilidades que desarrollen durante esta etapa de bachillerato, este examen será distinto, ni más fácil ni más difícil, simplemente distinto dependiendo de las necesidades de la comunidad. Ineficiencia. En nuestro segundo bloque vamos a hablar de cómo el cambio no resulta factible, ya que no es asequible y traería consigo más perjuicios que beneficios. Por ello, no hay motivos insuficientes para cambiar esta prueba, pues supondría infinidad de problemas a la hora de instaurarlo. El principal problema es que para cambiarla necesitaríamos pasar por un largo proceso burocrático que imposibilitaría la correcta y eficaz creación de esta prueba única. ¿Y por qué? Porque es cierto que si se cambia se adaptaría a los contenidos de las etapas educativas que sirve para este examen, pero no estaría adaptado a los demás niveles. ¿Esto qué quiere decir? Que ajustar determinadas competencias en las que algunas comunidades son deficitarias supondría un desajuste total y llevaría, por tanto, a un notable cambio, a un baremo que haría que los estudiantes no llegaran al listón. ¿Por qué responde esto a la pregunta? Esto responde a la pregunta ya que el intento de cambiar la prueba única supone un problema burocrático que desembocaría en un atraso educativo para ciertas comunidades autónomas, creando de esta manera un desajuste. Por todo ello, para terminar mi intervención frente a la pregunta planteada, respondemos con un rotundo y conciso no. No, porque no es factible en la teoría ni asequible en la práctica. Y para ello nos vamos a basar en dos sólidos bloques argumentales. Un primero de equidad y un segundo de ineficiencia. Muchas gracias. No, porque no es factible en la teoría ni asequible en la práctica. Bien, ahora pasamos a refutar los argumentos del equipo contrario para a continuación desarrollar nuestros propios argumentos. Y es que ellos nos dicen que sí y nos plantean un único argumento en el que se basa todo el debate, que es la equidad. Y nos dicen que la EBAU, la EBAU lo que actualmente lleva es a unos desarraigos comparativos entre educativos. Pero es que precisamente nosotros le estamos diciendo que efectivamente existen desigualdades de oportunidades entre los estudiantes y que por tanto homogeneizar una prueba lo que supondría es desigualdad de oportunidades, que es precisamente lo que llevamos en nuestro argumento de equidad. Luego nos hablan de un informe PISA. Y es que el informe PISA, para comparar los resultados de una prueba y otra, veamos los problemas que tiene el informe PISA al compararlo con la EBAU. El primer problema es que la EBAU es una evaluación curricular de contenido, mientras que PISA es competencial. La EBAU está basada en la legislación española y autonómica, mientras que PISA no tiene en cuenta las características curriculares del sistema educativo español actual.
En tercer lugar, en PISA participa el alumnado según su edad de 15 años, mientras que la EBAU es de 18 años, cuando ha pasado ya el bachillerato. Y en cuarto lugar, la EBAU no mira el resultado de la prueba de acceso, sino el 60% perteneciente a la media de bachillerato, es decir, que la nota final de la selectividad nada más le integra un 40% de esa prueba de acceso. Vale, a continuación pasaré a desarrollar nuestros dos sólidos bloques argumentales. En primer lugar, un argumento de equidad. Territorialmente existe desigualdad, tanto a nivel socioeconómico como a nivel educativo en la gestión. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante alumnos preparados por sistemas diferentes, con recursos diferentes y con niveles diferentes, que es precisamente lo que decimos ante su argumento de equidad. Porque ante sistemas diferentes lo que hay que dar es una prueba diferente. Y es que así lo muestra el informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigación Económica, que los alumnos tienen de entornos económicos diferentes, tienen menos capacidad para obtener buenos resultados y que los recursos humanos que se emplean pueden diferir entre un 15%, es decir, hay gestión diferente, hay recursos diferentes, por tanto se debería plantear una prueba diferente porque nos lleva a dificultades de rendimiento, por lo que cambiar la prueba supondría no ofrecer esta igualdad de oportunidades. Y es que la prueba de acceso a la universidad no debe ser igual en todas las comunidades, sino equiparable. Bien, la prueba está adaptada a los contenidos que el alumno prepara. Así, el Ministerio de Educación se reúne con el Comité de Universidad de la Comunidad Autónoma para determinar a qué puede ofrecer frente a los alumnos, teniendo en cuenta sus capacidades, pero también teniendo en cuenta ese mínimo, porque yo les recuerdo que el propósito de la selectividad no es conseguir a los mejores, sino evaluar estos conocimientos necesarios para acceder a la universidad. ¿Y por qué responde este bloque a la pregunta? Responde, ya que no se debe implantar una prueba única de acceso a la universidad porque lo que hay en cada comunidad autónoma ya cumple con esos mínimos necesarios y con la adaptabilidad que la comunidad autónoma requiere. En nuestro segundo bloque, el de ineficiencia, decimos que además de no haber motivos suficientes para cambiar hacia una prueba única, esta traería infinidad de problemas para instalarla. Es decir, que la teoría no se debería implantar, pero es que la práctica tampoco. Si se instaurase sería negativo porque el resto del sistema está centralizado. Esto provocaría unos desajustes. ¿Por qué? Porque la demanda de selectividad sería diferente a lo que nuestro sistema nos ofrece, lo que tendría problemas en los propios alumnos. Y es que en el caso de que esto se instalase de forma centralizada, nos traería unos problemas, ya que intentarlo traería una serie de inconvenientes que no nos permitirían una administración eficaz del tiempo, lo que supondría problemas burocráticos al tener que poner de acuerdo a todas las instituciones de una nación cuando ya se ha visto lo costoso que supone llegar a un acuerdo entre los políticos para hacer un pacto educativo, además de conciliar los esfuerzos puestos para llevar a cabo un sistema más competencial. Por tanto, no se debería, no, porque se producirían unos desajustes que tendrían consecuencias negativas en los alumnos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Rosuero y hoy junto a mi equipo vamos a defender por qué no se debería implantar una única prueba de selectividad para toda España. Bien, voy a refutar el primer argumento que nos ha traído el equipo en contra. Perdón, ¿por qué sí se debería aplicar una prueba única para toda España? Voy a refutar el primer argumento que nos han traído desde en contra con nuestro argumento de equidad. Bien. Desde el primer argumento, que también se llama de equidad, nos han traído dos puntos. Primero, que debe haber una igualdad de oportunidades, ya que hay diferencias educativas, entonces la prueba EBAU debe intentar igualar las oportunidades de todos los alumnos, adecuándose a el sistema educativo concreto de esa comunidad. Además, desde introducción nos han dicho que este sistema educativo o esta prueba que se pone en EBAU no es ni más fácil ni más difícil, simplemente distinta. Sin embargo, esto es falso, ya que, como vamos a explicar en nuestro primer argumento de equidad, o sea, en nuestro argumento de equidad, ahora mismo las pruebas que hay en distintas comunidades autónomas, hay una diferencia en la dificultad, no solo en el tipo de prueba. Este informe que compara los resultados de
del informe PISA y los resultados de la cantidad de aprobados de selectividad, en este informe podemos ver cómo Castilla y León, que es la comunidad autónoma que mejor resultados obtiene en PISA, es una de las comunidades, está incluso por debajo de la media en los aprobados de selectividad, mientras que, por ejemplo, Canarias, que está por encima de la media en los aprobados de selectividad, es una de las comunidades que peor resultados obtuvo en PISA. ¿Esto qué significa? Que los alumnos canarios, incluso con menor conocimiento que los alumnos de Castilla y León, pueden conseguir mejores resultados en la selectividad, lo que significa que es una prueba mucho más fácil que la que obtienen los alumnos de Castilla y León y que pueden obtener mejores resultados sin tener todos los conocimientos que tienen los alumnos de Castilla y León. Bien, ¿esto por qué es un problema? Porque al final estamos haciendo que dos alumnos de distintas comunidades accedan a la misma universidad, hacia una misma carrera y obtengan una misma nota sin tener los mismos conocimientos. Al imponer una EBAU única, lo que se consigue es una objetividad en los conocimientos que tienen los alumnos preuniversitarios. Y además se nos dice como que se deben compensar los sistemas educativos. Bien, sin embargo, no tienen en cuenta que la desigualdad educativa no es solo entre comunidades. Dentro de una misma comunidad también hay desigualdad educativa. Hay colegios que preparan mejor para el EBAU y hay colegios que preparan peor para el EBAU. Esto no lo tienen en cuenta y entonces se están presentando como si este sistema fuese justo, porque sí que es verdad que puede que arregle las desigualdades entre comunidades autónomas, pero no es justo porque no arregla las diferencias que hay en una misma comunidad. Entonces, se dan casos como los que se dan actualmente en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en el que, por ejemplo, el Colegio San Mateo obtiene una nota de 8,4 de media en los exámenes de selectividad y tienen un 100% de aprobados, mientras que hay institutos de la misma Comunidad de Madrid a los que se van a enfrentar a la misma prueba que tienen una media, por ejemplo, el Mateo Alemán, que tiene una media de 3,72 en los exámenes de selectividad y una media de aprobados de 37%. Bien, esto no es justo, siguiendo la lógica de que el examen debería ser adecuado al sistema educativo por el que se ha guiado un alumno, se tendrían que individualizar se tendrían que individualizar a cada centro o incluso a cada alumno todos los exámenes. Sin embargo, esto no es viable. Ellos mismos dicen que se llevaría un largo proceso burocrático cambiar cualquier medida de educación. Entonces, esto no es viable. Entonces, lo que buscamos es la igualdad, lo que buscamos es la objetividad a la hora de valorar a nuestros alumnos. Por esto pensamos que poner una única prueba de selectividad tiene muchas más ventajas que perjuicios, ya que los beneficios que nos presentan desde en contra no se consiguen realmente en el sistema actual. Muchas gracias. Hola. La vida siempre te da dos opciones, la cómoda y la difícil. Cuando dudes, elige siempre la difícil. La prueba única de selectividad es una respuesta, una solución simple a un problema complejo, la desigualdad de oportunidades. Debemos elegir entre el camino cómodo o el difícil, siempre el difícil, porque va a ser la opción que se adapte verdaderamente a nuestras necesidades y, al fin y al cabo, la que nos llene y nos permita desarrollarnos mejor. Buenos días, mi nombre es Ana Merat y soy la contrarrefutadora en contra del equipo Maristas Málaga.
Frente a la pregunta, mi equipo responde con rotundo no. No, porque no es factible en la teoría ni asequible en la práctica. Y para ello nos hemos basado en un argumento de equidad que, les repito, la equidad es dar a cada uno lo que necesitan. Por lo tanto, el nombre de ese argumento nos da la razón porque organizando una prueba que sea distinta dependiendo de las comunidades autónomas, le da a cada uno lo que necesita y se adapta a las desigualdades que tiene. Y nos basamos en un segundo argumento de ineficiencia, que no se puede hacer. Ellos nos proponen un primer argumento de equidad en el que ellos mismos nos han evidenciado que hay alumnos mejor preparados que otros. Y es que no todas las comunidades autónomas tienen las mismas necesidades, no todos los profesores tienen las mismas necesidades, no todos los alumnos tienen la misma formación, no todos los centros educativos tienen la misma financiación. Por lo tanto, debemos adaptarnos a estas desigualdades socioeconómicas y organizar una prueba que se adapte a sus necesidades, como dice el nombre de nuestro argumento y vuestro argumento, equidad. Porque, como podemos ver, según el INE, depende de la comunidad autónoma, hay diferentes riesgos de pobreza, diferentes niveles de salarios, etc. También nos dicen que en su argumento de equidad ahora mismo hay diferencia en la dificultad del tipo de prueba y nos lo basan en un informe de PISA, pero como ya ha explicado mi compañera en su refutación primera, se basa en un único argumento en la comparación de dos informes incomparables. Ahora pasaré a refutar otros puntos. Por ejemplo, la prueba actual es cierto que tiene una serie de problemas que pueden solventarse sin tener que llegar a la prueba única, porque llegar a la prueba única significaría que alumnos diferentes con sistemas diferentes van a tener niveles diferentes y hay que adaptarse a todos los alumnos. ¿Vamos a estar castigados o condenados por la zona en la que vivamos? Por supuestamente no. Y no nos lo han propuesto, pero el propósito de selectividad no es elegir a los mejores. El propósito de selectividad es seleccionar a aquellos más aptos para conseguir aprovechar la enseñanza universitaria y conseguir éxito en la universidad. Ahora voy a pasar a repetirlo en nuestros dos argumentos y dejar por qué han prevalecido frente al suyo equidad, dar a cada uno lo que necesita, y por qué actualmente en España necesitamos el sistema actual y ese es el que se debe hacer y ese es el que debe seguir. Vemos en nuestro primer argumento de equidad que territorialmente tenemos desigualdades socioeconómicas y las pruebas se deben estar adaptadas a los contenidos que el alumno prepara. Así, el Ministerio de Educación y la universidad correspondiente según la comunidad se encuentran para decidir el examen de selectividad. Y como hablamos en nuestro segundo bloque argumental de ineficiencia, es inviable que se haga esta prueba única. ¿Por qué? Porque habría que poner primero de acuerdo a las 17 comunidades autónomas con el Ministerio de Educación y para llegar a una completa eficiencia habría que poner de acuerdo a todas las universidades de cada comunidad autónoma entre sí y con el Ministerio de Educación. Por lo tanto, es completamente imposible, no es asequible en la práctica y no es factible en la teoría, como precisamente nosotros argumentamos desde la postura en contra. Por eso, frente a la pregunta planteada, mi equipo responde con rotundo no. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Pablo Fernández y voy a realizar la segunda refutación del equipo a favor, el Colegio Montpellier. Bien, para empezar voy a pasar a refutar el segundo argumento en el que nos explican, nos hablan de una ineficiencia del sistema de una EBAU, de la idea de implantar una EBAU única para toda España y nos dicen
que no debemos hacerlo porque supondría meternos en un proceso burocrático demasiado complejo y tener que poner de acuerdo a demasiadas comunidades. Llegan a afirmar incluso que esto es inviable, pero bueno, yo creo que viable es una medida legislativa que se implanta. Tú pides a todas las comunidades que se enfrenten a una misma prueba de acceso a la universidad y tendrán que adaptarse a hacerlo. Adelante con su pregunta. ¿Qué opinión le merece que no planteamos el argumento de ineficiencia de esa forma, sino que supondría más perjuicios que beneficios? O sea, básicamente que nos costaría demasiado imponer esta EBAU única, ¿no? Por eso de meternos en un proceso burocrático. Bien, yo creo que estamos hablando de algo tan relevante que unas pequeñas problemáticas con un no tan difícil proceso burocrático no es para nada relevante, puesto que nosotros estamos hablando de la manera de evaluar el conocimiento de los alumnos y, en realidad, las notas de corte que obtenemos en la EBAU repercuten de un modo muy directo en nuestro futuro, ya sea laboral como educacional. Nos permiten elegir la carrera que queremos. Si yo tengo 2 puntos de media menos, puede ser que no elija la carrera que quiera o incluso puede ser que no apruebe la EBAU y me quede fuera del sistema educativo. Esto es muy relevante y mucho más importante que tener que pasar por un proceso burocrático complejo. Bien, en el segundo... Voy a pasar a refutar sin más el argumento de equidad, en el que nos explican básicamente que existe una igualdad de oportunidades, una desigualdad de oportunidades entre comunidades autónomas por las condiciones socioeconómicas de los alumnos y por las comunidades, digamos, más reprimidas, pero no están teniendo en cuenta que esta misma desigualdad ya se da dentro de las propias comunidades autónomas, como demostramos en esta evidencia, en la que mostramos las notas medias de los distintos colegios en Madrid y se demuestra que hay algunos colegios que tienen una nota media muy baja y otros colegios que tienen una nota media mucho más alta. Esto que demuestra que el objetivo principal de una EBAU descentralizada, que es romper con esta desigualdad educativa, no lo consigue, puesto que la desigualdad educativa es, como dicen ellos mismos, un problema mucho más complejo y que está mucho más arraigado y que en realidad no vamos a poder solucionar ni con una EBAU unitaria ni con una EBAU por comunidades autónomas. Adelante con su pregunta. ¿Qué opinión le merece que el debate es a nivel macroscópico y no a nivel microscópico, como usted está haciendo con los colegios de la Comunidad Autónoma de Madrid? El debate puede ser a nivel macroscópico, pero es que lo microscópico, como dices tú, o la pequeña escala repercute directamente en lo macroscópico. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, colegios, que es solo un caso, se puede dar que no, pero si yo tengo colegios en Madrid, que quizás son colegios guetos, que tienen un montón de alumnos conflictivos y que reciben una educación de no muy buena calidad, como por ejemplo el Miguel Delibes, que su nota media es un 3,55, los alumnos que se podría dar el caso que un alumno que estudia en este colegio se enfrente a la EBAU con una calidad educativa muy baja frente a un alumno de un colegio en el Limonar. El colegio El Limonar, por ejemplo, en Málaga, se tiene un 100% de aprobado en la prueba de acceso a la universidad y la nota media final obtenida es alrededor de 1,5 puntos más alta de lo que es en su comunidad autónoma. ¿Esto qué demuestra? Pues demuestra que yo puedo estar enfrentándome en una comunidad autónoma. A lo mejor mis padres tienen una mayor capacidad socioeconómica y me estoy enfrentando a una prueba mucho más sencilla por estar en una comunidad que, de media y a nivel macroscópico, tiene un nivel educativo bajo. Y, sin embargo, yo puedo estar en una comunidad autónoma, como puede ser Madrid, en la que el nivel educacional es muy alto de media, pero el de mi colegio en particular es bajo. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Soriano y soy el concursor en contra del equipo Maristas Málaga. Me gustaría invitarles antes de nada a que dieran un paseo conmigo por todo lo ocurrido a lo largo de este emocionante debate. Ante la pregunta que nos reúne, ¿debería implantarse una única prueba de acceso a la universidad para toda España? A lo que nosotros hemos respondido durante todo el debate con un rotundo y conciso no. No, porque no es ni factible en la teoría ni asequible en la práctica, basándonos en dos sólidos bloques argumentales, un primero de equidad y un segundo de ineficiencia. Sin embargo, el equipo a favor ha intentado argumentar lo contrario a lo largo de todo el debate, planteándonos un único argumento: equidad, en el que hablan de que las EBAUs distintas llevan a una incongruencia comparativa en la educación. En primer lugar, nosotros hemos respondido y hemos demostrado, hemos preguntado por qué ellos en ningún momento nos demuestran el porqué de esta incongruencia y, en segundo lugar, basan su argumentación únicamente en la comparación de dos informes que son incomparables, como ya ha dicho mi compañera anteriormente, y voy a repetir el por qué este informe PISA no entra en este debate. Y es que la prueba es una evaluación curricular, mientras que PISA es competencial. En segundo lugar, la EBAU está basada en la legislación española y autonómica, mientras que PISA no tiene en cuenta las características curriculares del sistema educativo del país. En tercer lugar, en PISA participa el alumnado entre 15 y 16 años, independientemente del curso en el que esté matriculado, mientras que en la EBAU participa voluntariamente todo aquel que haya superado la prueba de bachillerato. Y, en cuarto lugar, la EBAU no solo mira el resultado de la prueba de acceso, sino que el 60% pertenece a la media de bachillerato, que no tiene nada que ver en este debate. Además, hemos refutado puntos como el propósito de selectividad, que nosotros hemos dicho que no se trata de seleccionar a los mejores, sino a aquellos que estén preparados. Además, hemos hablado de que hay alumnos preparados por sistemas diferentes y con unos recursos diferentes, como hablamos en nuestro segundo bloque argumental. Aparte de las diferencias en el gasto por el alumno, el nivel de pobreza, el nivel de salario, que hacen que en otras comunidades haya diferentes niveles socioeconómicos. Y ahora sí voy a decir por qué nuestros argumentos han prevalecido sobre los suyos, y es que nos hemos basado en dos sólidos bloques argumentales. Un primero de equidad, en el que hemos demostrado que no se debería implantar una única prueba de acceso a la universidad, ya que cada comunidad autónoma parte con recursos diferentes y una gestión diferente de estos. Homogeneizar la prueba incrementaría esta desigualdad. Hemos demostrado que este argumento responde a la pregunta, ya que debemos ofrecer una prueba que sea equiparable en comunidades, es decir, que esté adaptada a sus necesidades. Y un segundo bloque argumental de ineficiencia, en el que hemos demostrado que el cambio no resultaría factible, ya que no es asequible y acarrearía consigo más perjuicios que beneficios. Hemos demostrado que responde a la pregunta, ya que unificar la prueba lo único que haría es desembocar en un atraso del nivel educativo en España. Por tanto, ante la pregunta planteada en este debate, ¿debería implantarse una única prueba de acceso a la universidad para España? Respondemos con un rotundo no en todo el debate, porque no es factible en la teoría ni asequible en la práctica, basándonos en dos sólidos bloques argumentales, un primero de equidad y un segundo de ineficiencia. ¿Recuerdan qué les ha preguntado mi compañero en la introducción? ¿Deberían darle a Manuel, Juan y Luis el mismo banco? Ante necesidades diferentes debemos dar soluciones diferentes. La gran mayoría de veces la igualdad da pie a la equidad. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Catalina y voy a realizar el turno de conclusor del equipo Colegio Montpellier. Antes de nada, me gustaría agradecer al equipo contrario, al jurado y al público aquí presente por hacer posible este debate. Dividiré mi intervención en dos partes. Una primera parte repasando los argumentos del equipo contrario y cómo mis compañeros los han refutado, y una segunda parte repasando nuestra línea argumental. El equipo contrario nos traía dos bloques argumentales. El primero de equidad, en el que nos hablaban de que en España existían desigualdades socioeconómicas y educativas y que la EBAU se debía adaptar a cada comunidad autónoma. Mi compañera refutaba que la solventación de esta desigualdad no era real, ya que estas propias desigualdades que se daban entre comunidades autónomas también se daban dentro de la comunidad autónoma, por lo que, uno, no estábamos resolviendo el problema de las desigualdades entre territorios, sino que además estábamos creando un claro agravio comparativo para aquellos alumnos que, estudiando en una comunidad autónoma en la que se exigen un mayor número de conocimientos, quizás tenían una peor preparación y además se les estaba exigiendo más
se les está exigiendo un examen y una prueba más difícil. También nos traían un argumento de ineficacia en el que nos hablaban de que el cambio no era factible por un largo proceso burocrático y que traía más perjuicios que beneficios. Mis compañeros han refutado que el objetivo de la medida y los beneficios que se obtendrían en ese momento, en el momento de aplicación de la nueva medida, serían muchos mayores que la dificultad de aprobarla. Además, para los alumnos que realizaban las pruebas en comunidades autónomas más complejas, se verían más perjudicados, ya que en muchos casos se quedarían sin plazas y esto, lógicamente, afectaría a su futuro. Ahora pasaré a repasar mi línea argumental en la que traíamos un argumento de equidad en el que hablábamos de cómo una EBAU distinta para cada comunidad autónoma conllevaba un claro agravio comparativo para los alumnos que no tenían que presentar a una EBAU para los alumnos que se tenían que presentar a una EBAU con mayor dificultad para toda España. Y además demostrábamos cómo esta desigualdad educacional entre territorios y entre comunidades autónomas no se solucionaba. Por tanto, desde el equipo Montpellier queremos responder a la pregunta con un rotundo sí. Sí que debería implantarse una única prueba de acceso a la universidad en España. ¿Por qué? Porque conseguiría una mayor equidad entre territorios. Por tanto, traíamos el argumento en el que decíamos que la EBAU, una EBAU distinta, perjudicaba a aquellos alumnos que su educación requería de un mayor conocimiento y, además, no solucionaba esta desigualdad interterritorial entre las comunidades autónomas. Por esto, el Colegio Montpellier responde a la pregunta con un rotundo sí. Sí que debería implantarse una prueba de acceso a la universidad. Muchas gracias.